Hola, mi nombre es Eduardo y, y te quiero ayudar, te quiero acompañar para que vivas un momento de oración, de retiro, de encuentro con Dios, con un tema bien particular que son las vocaciones. En este mes de mayo este mes de mayo es el mes de las vocaciones y estamos invitados a rezar por todos los que nos sentimos llamados por Jesús, por tu vocación, por la vocación de todos los cristianos. Em, Te quiero felicitar porque si te quieres dar este ratito de oración es porque Dios te ha llamado antes desde el interior, te ha invitado y tú has dicho que sí. Y eso es algo muy lindo, es motivo para darle gracias a Dios. Pienso que tenemos que sentirnos muy acogidos, muy bienvenidos y también unidos, porque estamos con Dios y Dios está contigo, está conmigo, está también en todo lugar donde el Señor encuentra un corazón abierto y un espacio de silencio para escuchar su suave voz, su voz que es suave, que nos resuena como desde dentro de nosotros. Pero para escuchar esa voz suave, sí, tenemos que hacer el esfuerzo de apartarnos un poquito y de hacer silencio. Por eso, felicidades, felicidades. Quiero decirte que si en tu corazón está el deseo de encontrarte con el Señor, es porque ya has encontrado un tesoro, el más grande y hermoso tesoro que es el rostro de Jesús, sus palabras, su amistad, su consuelo. Si sientes que ya has encontrado al Señor y tu corazón se mantiene despierto y lo sigue buscando, es porque el tesoro ya está en ti, ya es tuyo. Es más, tú te has convertido en ese tesoro. El tesoro eres tú. Hay un texto muy lindo en el capítulo 43 de Isaías, donde el Señor le habla a Israel, a Jacob, y le dice, yo soy tu creador, el que te formó, te he llamado por tu nombre, porque tú eres precioso a mis ojos, y yo te amo, y yo te amo, te he llamado por tu nombre, eres precioso a mis ojos, y yo te amo. Si, si creyéramos solamente esas líneas, si las creyéramos con todo lo que somos, ¿cómo nos cambiaría la vida? ¿Cómo nos sentiríamos cada día acompañados y buscados y sostenidos por un amor muy grande? Bien, ahora quiero invitarte a que invoquemos al Espíritu Santo con una canción. El Espíritu es todo el amor y la compañía que necesitamos, la calidez del corazón. El Espíritu es el que nos ayuda a estar con Dios. Pero antes del canto, eh, hagamos un ratito de silencio, de puro silencio. Hagamos silencio en nuestros corazones para abrirle un espacio a Dios. No importa que afuera se escuchen ruidos, de esos ruidos siempre habrá. Lo importante es que dentro de ti se cree un espacio, una habitación para que entre Dios. Ese espacio lo podemos construir con silencio y quietud. Si te ayuda, cierra tus ojos. También si te ayuda, mientras
haces este espacio de silencio, puedes repetir mentalmente una palabra sagrada. Por ejemplo, decir: Jesús, te amo. Jesús, te amo. Repetirlo internamente mientras haces silencio, y eso ayuda a crear ese silencio interior. Entonces, acompañémonos este ratito previo a la canción y a la invocación del Espíritu. Muy bien. Abrimos nuestros ojos entonces, y ahora te invito a que cantemos juntos esta canción que conocemos todos. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor, acompáñame, ilumíname toda mi vida. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor, purifícame, santifícame toda mi vida. Purifícame,
Bien. Em, Este espacio de oración puede durar más o menos una hora, hora y media o hasta dos. Va a depender más bien de cuánto ratito te des para unas preguntas que yo voy a hacer entre medio. Y dependiendo del tiempo que te tomes, bueno, va a durar más o menos el tiempo de oración. Ahí yo te indicaré de qué se trata. Pero básicamente son dos meditaciones, dos ayudas para que entremos, para que seamos removidos. Y luego vienen las preguntas para que puedas trabajar solo en algún lugar y luego vuelves. Em, bien, vamos entonces a la palabra vocación. Eh, Desde que los hombres y mujeres se encontraron con Dios existe la vocación. De hecho, es tan así que el primer libro de la Biblia, el Génesis, cuenta la historia de Abraham. Abraham, a quien llamamos el padre de la fe. Fue a Abraham, le decimos el padre de la fe porque fue ese primer personaje que responde con tanta eh, prontitud al llamado del Señor, pero también con tanta confianza. El Señor le dice a Abraham, Abraham, vete de tu tierra, de la tierra de tus padres, a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran descendencia. Si puedes contar las estrellas del cielo, podrás contar tu descendencia. Y Abraham sale y se pone en camino. Y es tan grande la promesa del Señor que hoy día nosotros mismos como iglesia venimos de allá, venimos de Abraham, porque de Abraham se formó el pueblo de Israel al que perteneció Jesús y de Jesús somos nosotros. Mira las cosas grandes que pasan cuando respondemos al Señor así. Bueno, ese es Abraham, pero hay muchos relatos de vocación. Está también Moisés, Moisés que conocemos que Dios se le reveló en una zarza ardiente. Y ahí Dios invitó a Moisés para que vaya y le hable al faraón y le diga que el pueblo tiene que ser liberado, ¿no? Que el pueblo va a ser libre. Y después el Señor invita a Moisés a que lidere la salida de el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y ya sabemos lo que pasa, se abre el mar y el pueblo puede pasar, después los egipcios quedan todos ahí empantanados y luego Moisés conduce a su pueblo por el desierto y van viviendo grandes encuentros con el Señor. Hay mucha historia de fidelidad, también de retrocesos, bueno, de infidelidades, porque así es nuestro caminar con el Señor. ¿Sí? Así es nuestro caminar con el Señor. Lo importante es que Él es fiel y está siempre con nosotros. Hay otra historia muy bonita que me gusta como relato de vocación, que es la historia de la elección de David, porque David tenía hartos hermanos y cuando va el profeta y dice que tiene que escoger a uno de ellos, el padre llama a sus hijos y dice, debe ser este el elegido, y el profeta dice, no es ese. Entonces debe ser este otro, no tampoco. Y este otro, bueno. Y al final el profeta le dice, y bueno, no te quedan más hijos. Y el padre dice, sí, me queda uno, pero es el más pequeño, el que está ahí detrás del rebaño, lo está pastoreando, y viene, lo presenta y es el pequeño David, y el profeta dice, ese es. ¿Ah? ¿Por qué pasa eso? Ahí viene una enseñanza bien linda. El Señor dice que nosotros los hombres nos fijamos en las apariencias, pero Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Mira, qué lindo. ¿Mm? Nosotros nos quedamos en las apariencias, pero Dios mira el corazón. Bueno, y para ser inclusivos,
hay también grandes historias de mujeres, de fidelidades, de, de encuentros con Dios. Me recuerdo a una que se llama Judith, una heroína, o considerada una heroína del pueblo de Israel, que ayudó a Israel a liberarse de un gran imperio, del imperio sirio, si no me equivoco. Eh, ella con mucha astucia logra la liberación también de su pueblo. Bueno, el llamado de Dios, el llamado de Dios, los relatos bíblicos nos muestran que a veces se reciben con humildad, con gran humildad, como Abraham, con humildad y confianza, a veces con sorpresa, a veces con espanto y a veces con resistencias, Jeremías, un profeta que fue llamado por el Señor, le dijo, pero mira, Señor, yo soy un muchacho, ¿cómo me vas a llamar a mí? Eh, hay otro que es el mismo Moisés, que le dice al Señor que es tartamudo, que cómo va a hablar con el faraón. Bien, pasa muchas veces que los llamados no se sienten, los llamados por el Señor no se sienten preparados y ponen muchas veces reclamos a Dios. Bien, entonces eso es la vocación. La vocación la entendemos como un llamado de Dios, y creer que Dios nos llama en esta vida a hacer algo es creer que Dios tiene un pensamiento especial para nosotros, un pensamiento único. Y así es, Dios tiene un pensamiento especial para ti. Cada ser humano en este mundo es llamado por Dios a hacer, a hacer y ser algo único. Y esto es impresionante, es algo muy grande. Y toda la vida podría ser solamente esto, descubrir el contenido de mi vocación, el contenido del llamado de Dios. Nosotros que amamos a Dios y buscamos su rostro, también queremos agradarle, ser la alegría del corazón del Señor. Por eso cuando pensamos en nuestra vocación, nuestras oraciones suelen rezar: ¿qué querés que haga, Señor? ¿A qué me llamas? ¿Para qué me creaste? ¿Cuál es mi camino? Y la gran pregunta vocacional es: ¿qué debo elegir, Señor? ¿Qué debo elegir para expresarte con toda mi vida que te quiero? Que tú eres el centro de mi vida. ¿Qué debo elegir? Bien. Estas preguntas son valiosas porque los cristianos creemos que Dios tiene algo que decir en las elecciones más importantes de nuestra vida, de nuestra existencia. Pero también creemos que Dios nos quiere ver llenos de vida, con plenitud, contentos. Nuestra vocación es una propuesta que Dios nos hace y nosotros siempre seremos libres, siempre seremos libres para aceptar o rechazar ese llamado. Para reconocer nuestra vocación es muy importante que consideremos lo que somos, que nos conozcamos bien, que reconozcamos nuestras habilidades y nuestros límites. Pero sobre todo es importante que confiemos en el Señor, que confiemos en el Señor y que le sigamos con paz, porque tenemos que partir de la convicción de que el Señor solo quiere cosas buenas para nosotros,
Solo cosas buenas. Entonces, aquí yo propongo que nos regalemos un primer momento para que nos hagamos dos preguntas. Dos preguntas. La primera pregunta que te propongo es, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? ¿Por qué te acercas a este momento de oración? ¿Qué estás buscando? La segunda pregunta es, ¿qué llamados de Dios has escuchado en tu vida y cómo has respondido? ¿Qué llamados de Dios has escuchado en tu vida y cómo has respondido? Y la tercera pregunta es, lo voy a preguntar así como en primera persona, ¿qué sentimientos me aparecen? ¿Qué sentimientos me aparecen cuando escucho hablar de que Dios tiene una misión o una vocación para mí? ¿Qué pasa conmigo dentro de mí? Hay que ser bien sinceros para responder. Entonces aquí yo te sugiero que te puedas dar un tiempo que tú consideres apropiado para rezar estas preguntas, para ir solito y contestarlas. Voy a desplegar las preguntas ahora en un PowerPoint, entonces ahí puede aprovechar de ponerle pausa al video y luego entonces continúo con la otra parte de la meditación. Voy a compartir pantalla acá para desplegar el PowerPoint. Ahí están las preguntas, las que te he hecho. Muy bien, entonces continúo. Espero que te haya ido bien en tu ratito personal de oración. Continúo con la segunda parte de la meditación, que es la segunda y última parte. Al final despliego las últimas preguntas y ahí nos despedimos. A ver, yo pienso que si somos sinceros, bueno, tal vez no a todos, pero a una gran mayoría, si somos sinceros, cuando entendemos que Dios nos llama, a veces más que alegría nos produce como una angustia, porque, porque no es fácil reconocer el llamado de Dios, saber qué me está pidiendo. Y menos aún, es menos fácil reconocer qué es lo concreto que tengo que hacer para agradar a Dios. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, yo te tengo hoy una buena noticia. Dios sí tiene un querer para ti, sí tiene una buena voluntad, sí quiere algo de ti. Pero eso que Dios quiere de ti no es algo totalmente prefijado.
algo como ya establecido de antemano, como si Dios ya hubiera trazado todos los caminos que tienes que seguir y que no te puedes equivocar, o como si Él ya hubiera pensado en todas las decisiones que vas a tener que tomar en esta vida y que Él se sabe las respuestas y que tú no las sabes y que las tienes que descubrir. Bien, creer que la vocación es así puede generar mucha angustia, porque siempre tendremos miedo o inseguridad de si estoy o no en el camino correcto, de si tomé o no la decisión que Dios quería. Entonces, ahora quiero ayudarte para que te encuentres con la buena voluntad de Dios y puedas crecer y ser fiel a su llamado. Y lo primero que te quiero decir es que la voluntad de Dios se descubre mejor cuando nos hacemos muy amigos de Jesús, cuando estrechamos lazos con Él, cuando sentimos verdadero cariño. Cuando nos pasa esto, estamos capacitados para descubrir la voluntad de Dios. Es más, ya la estás cumpliendo, porque lo primero que descubrimos cuando nos hacemos amigos de Jesús es que la voluntad de Dios es que Cristo Jesús viva en ti. Que tu corazón, tu mirada y tus manos sean semejantes a la de Cristo Jesús. Y para que Cristo Jesús viva en ti, hay muchos caminos. A veces esos caminos están claramente señalados, otras veces hay que descubrirlos, otras veces hay que crearlos. Pero aquí viene la otra parte bonita. En esos recorridos nunca estás solo. Dios siempre te acompaña. Y así nunca te perderás. Y si te pierdes, Dios se pierde contigo y te ayudará a volver a encontrarte con el amigo, con tu amigo Jesús. Y quiero insistir en esto. Si ya te sientes un amigo o una amiga de Jesús, ya estás cumpliendo la voluntad de Dios. Ya estás viviendo tu vocación. Ya puedes vivir en paz. Ya has encontrado el tesoro. Ya nada te faltará. Y cree de todo corazón que siempre ese amor te estará esperando. Aunque alguna vez te sientas muy perdido y por mucho tiempo, Jesús siempre saldrá a tu encuentro en los caminos que tomes. Y siempre, siempre puedes volver a la amistad con Jesús. Él nunca se cansa de nosotros. Entonces, la voluntad de Dios es así. No hay caminos fijos. No son cosas fijas que tenemos que cumplir, sino más bien animarnos a caminar en esta vida con el corazón lleno del deseo de encontrarnos con Jesús. Y Él está en muchas partes. Es más, Él sale una y otra vez a tu encuentro en todos los caminos para quedarse contigo, para quedarse con nosotros. Esto que es tan hermoso está en el capítulo 24 del Evangelio de San Lucas.
¿Te acuerdas? Cuando una vez que el Señor muere y resucita, bueno, los discípulos de Maús se quedaron solamente con la muerte del Señor. Por ahí habían escuchado ellos que había resucitado, pero como no tenían esa experiencia todavía anclada en el corazón, entonces estaban tristes. Más bien le creyeron a la muerte y a la cruz. Entonces volvían a su pueblo, al pueblo de Maús, iban tristes, dice el texto, y ahí, en ese camino, cuando ellos creían que ya todo estaba perdido, que no había nada más, ahí aparece el Señor y se hace el encontradizo y les empieza a preguntar, porque ellos no lo reconocen, y Jesús les empieza a preguntar, bueno, que cómo van, y luego le empieza el Señor a iluminarlos, eh, interpretando la palabra, la escritura, que hablaba sobre el mismo Señor Jesús. Y ahí es cuando a los discípulos se les vuelve a encender el corazón. Bueno, ya sabemos la historia. Después ellos lo invitan a quedarse con él y el Señor se queda para siempre, se queda para siempre. Y el Señor nunca ha dejado de estar con nosotros. Bien, a ver, sí, yo estoy consciente que lo que estoy diciendo no son cosas tan claras. Bien, y está bien porque la vida espiritual es así, no siempre hay claridad. Es más, a veces en la vida espiritual nos sentimos muy perdidos o confundidos y puede ser un signo de que vamos por buen camino, porque la vida espiritual tiene mucho de eso. Entonces, ¿qué es lo que no es tan claro? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de que hay muchos caminos para que yo pueda vivir mi vocación? Bien, te quiero ayudar con una imagen, y a lo mejor aquí me explico mejor. Piensa en un río, piensa en un río, imagínalo. De hecho, te voy a dar un ratito para que pienses en un río y te lo imagines. Bien, todos los ríos tienen el mismo llamado, la misma vocación, y esa vocación es llegar al mar. El río busca el océano o el mar. El río constantemente está en movimiento para llegar al mar. Lo busca siempre. Y en este constante movimiento, en esta constante búsqueda, el río llega al mar, se une a él y ya no vuelve para atrás. Para siempre vivirá en el mar. Pero sigamos pensando en el río que llega al mar. ¿Existe para el río un solo camino? No. Los ríos tienen muchos caminos. De hecho, el río puede encontrarse con accidentes, con derrumbes de tierras o de rocas, y entonces el río tiene que buscar otro camino. El río puede encontrarse con un embalse pequeño o grande o con una represa, ¿no? Y se tiene que inventar otros caminos. Bueno, así también nuestras vidas. No es tan importante qué formas tienen nuestros caminos. Lo importante es que como el río busquemos el mar y alguna vez vivamos en él. Em, hay hay una historia que el Papa Francisco cuenta de un personaje que se llama
Gregorio Hernández Cisneros. El Papa cuenta esta historia en la última carta que escribió para la Jornada de las Vocaciones, la escribió ahora en mayo, y la historia dice así, a propósito de los ríos que buscan el mar y que tienen muchos caminos. Mira, Gregorio Hernández Cisneros, mientras trabajaba como médico en Caracas, Venezuela, quiso ser terciario franciscano, es decir, vivir más estrechamente la vida de San Francisco como una consagración. Más tarde pensó en ser monje y sacerdote, pero la salud no se lo permitió. Comprendió entonces que su llamada era precisamente su profesión como médico, a la que se entregó particularmente por los pobres. De manera que se dedicó sin reservas a los enfermos afectados por la epidemia de gripe llamada española, que en esa época se propagaba por el mundo. Murió atropellado por un automóvil mientras salía de una farmacia donde había conseguido medicamentos para una de sus pacientes que era anciana. Este testigo ejemplar de lo que significa acoger la llamada del Señor y adherirse a ella en plenitud, fue beatificado hace un año, nos cuenta el Papa Francisco. Es muy linda esta historia, porque, porque Gregorio tenía mucha inquietud por el Señor y buscó muchos caminos. Terciario franciscano, que ser monje, que ser cura, quería estar con el Señor. Pero por ahí fue descubriendo que su camino era seguir siendo médico, porque la salud no le permitió esta otra forma de consagración. Y a mí me parece lindísimo porque es un hombre que es como este río del cual hablábamos. Pudo encontrar finalmente el camino más concreto o el querer del Señor, porque fue un río en constante movimiento que solo buscaba el mar. Tenía una amistad tan estrecha con Jesús, era tan amigo de Jesús, que lo buscaba incesantemente y, y sí, por muchos caminos y finalmente descubrió la forma de su río, la forma de su camino, después de muchos intentos. Pero vuelvo a insistir, yo creo que lo lindo, eh, lo hermoso de esto es que él buscó, él se metió en esta dinámica por distintos caminos. ¿Mm? Lo importante era que quería estar con su Señor, que quería agradarle, que la amistad con Él era grande y así finalmente descubrió de qué forma Dios le llamaba a agradarle. Bien, esta es nuestra vocación, la vocación de todos. Ser un río que llega al mar, para nosotros significa ser hombres y mujeres que quieren encontrarse con Cristo Jesús, unirse a Él y ya no volver atrás, vivir para siempre en Él. Bien, entonces aquí te propongo unas últimas preguntas para que puedas estar a solas con Dios. Una vez más, tú ves el tiempo, pueden ser 10 o 15 o 20 minutos. Las preguntas son, si tú eres un río, si tú eres un río, ¿qué cosas de las que vives te ayudan para que tu río pueda fluir? ¿En qué momentos de tu vida sientes que tus aguas corren más libres para encontrarte con Cristo Jesús? ¿Qué obstaculiza tus aguas? ¿Qué cosas hay en tu vida que bloquean el río que eres?
¿Puedes ponerle un nombre a esos obstáculos? Voy a desplegar una vez más las preguntas y me voy a despedir con una última canción vocacional para que también la cantemos juntos. Es la canción que se llama tantos hombres hay que sufren sin consuelo. Y, y entonces ahí después eh, me despido y despliego las preguntas para que puedas darte este ratito de oración. Te agradezco eh, esta forma de compañía. Muchas gracias por darte este ratito de oración. La iglesia te necesita y muchos hombres y mujeres que buscan a Dios te necesitan para que seas testigo de su presencia, de su amor, de su bondad. Tantos hombres hay que sufren sin consuelo, tantos hombres hay que viven sin sentido, tanta gente hay botada en el camino y que busca la mirada de un amigo. Mucho tiempo tu palabra fue olvidada y tu luz entre rincones fue dejada por los hombres que no esperan tu venida. Hazme un signo de tu amor y de tu vida. Hoy, Señor, me llamas tú, con mis manos y mi voz, a hacer luz entre los hombres, ser un canto de esperanza. Hoy, Señor, me llamas tú, con mis manos y mi voz, a hacer luz entre los hombres, ser un canto de esperanza. Que el Señor te bendiga, te acompañe, esté contigo en todos tus caminos. Gracias. Aquí te dejo las preguntas de ahora. Me despido.